Hola, ¿qué tal a todos a nuestros seguidores y emprendedores? Bienvenidos a un episodio de este podcast llamado Negocios Inteligentes de Chain Consultores. Mi nombre es Roberto Chain, el de ella Gabriela Santamaría. Y hoy tengo una invitada especial. No solamente es mi amiga, es corredora, es mi coach empresarial, sino que aparte es la precursora, yo no sé si te lo había contado, pero ella es la precursora de que yo haya creado este podcast. Ella es Andrea Fara Mansur. Andrea, bienvenida a Negocios Inteligentes y te quiero agradecer mucho porque yo sé que tú tienes, digamos, a lot going on en tu vida en este momento, por lo que te felicitamos. Cuéntanos un poco quién es Andrea Fara y qué es lo que el mundo necesita de ti. Bueno, em, a ver, que te inviten a un podcast siempre es una buena invitación, pero que te invite a un podcast una persona con la que trabajaste y que, como bien lo dices, conoce el tras bambalinas de esto Sí. precisamente, creo que es otra cosa totalmente diferente. De verdad que cuando me escribieron para venir, em, se lo dije a mi esposo, me sentí como muy afortunada, como wow, de verdad, esto es un hito histórico en mi carrera, porque siento que ver a las personas que tú has acompañado de alguna manera en sus proyectos profesionales y luego que te llamen y te digan como que, ven, hagamos algo juntos, es como guau, maravilloso, o sea, en verdad cumplí mi propósito en el mundo y creo que eso es lo que va un poco alineado, hay algo de ti que el mundo necesita. Cuando yo digo eso, no lo digo desde el rol de tienes que saber qué profesión va a ser tu vocación y va a ser a lo que tú te dediques y que lo vas a hacer perfecto y tal. No, solo tienes que ser el más feliz en algo y ser el mejor en eso que tú escojas hacer. Y bueno, yo escogí ser psicóloga e irme por una línea bastante específica de la psicología y creo que por eso estoy aquí hoy. Pero esto va muy alineado a una canción que para mí representa mi filosofía de vida, que es All You Need Is Love de los Beatles, Mm, que no es una canción de amor, sino, hey, todo lo que hagas en tu vida, hazlo con amor. sí. Yo creo que va muy alineado con eso, ¿cierto? Sí, yo siempre digo una frase es, no tienes que ser el mejor en nada, solo el más feliz en algo. Mejor Lo que todavía. sea que eso signifique, puede que no sea tu profesión, puede que sea cualquier otra cosa. Yo siempre he dicho que existen dos tipos de cantantes en el mundo, el cantante que quiere ser cantante y ganarse la vida siendo cantante, y el cantante que simplemente le apasiona cantar y va a cantar así sea zapatero, pero va a cantar, ¿sí me explico? Y Claro, eso sí. le va a llenar de sentido y de propósito algunas áreas de su vida. Bueno, vamos a explicarle un poquito a la gente quién es Andrea en el ámbito profesional. Bueno, tú estudiaste en la Universidad del Norte, ¿cierto? Sí, Y también trabajaste en la Universidad del Norte. Sí. sí. Pero hoy en día eres independiente, eres emprendedora y tienes tu marca personal. Pues nosotros quisiéramos saber quién es Andrea, cuál es esa marca personal, que aquí tenemos como sus agendas súper bonitas. Quisiera que nos contaras de eso. ¿Cómo pasaste de ser empleada y después empezaste a emprender y ayudar a muchas personas también en el camino del emprendimiento? Bueno, claro. Yo hice mi pregrado en psicología acá en Barranquilla, en la Universidad del Norte. También hice mi posgrado, hice una maestría en psicología clínica. Hoy en día, la mayor parte de mi tiempo me enfoco a ser terapeuta, soy psicoterapeuta. Em, en ese momento, cuando yo estaba estudiando psicología, creo que esta historia viene desde hace mucho antes. Yo soy colombiana, pues yo nací en Colombia, nací en Cartagena, pero mis papás no son colombianos. Mi mamá es del Líbano, mi papá también es del Líbano. Netamente súper árabe mi familia, mi hermano también es del Líbano, Pero tú hablas árabe o hablo Ah, árabe, perfecto. escribo, me cuesta mucho escribir, pero lo aprendí como Sí. a escribir Pero con yo ellos. sí les digo una cosa, la familia de ella es re árabe, hay profesores árabes en tu familia Sí, sí, y, tengo un y profesor que da aparte clase tuvieron un restaurante de de comida comida árabe. árabe delicioso en la 46, ¿cierto? Sí, sí, Sí. sí. Entonces, sí les puedo decir, yo que estoy en la comunidad árabe, pero desde el lado palestino y medio libanés un poco por mi abuela, hey, re árabe esta mujer. O Sí. sea, tú nada más naciste en Colombia. Yo nada más nací en Colombia y eso tiene mucho que ver, creo que incluso con mi carrera profesional y como las cosas que me impulsaron a estudiar psicología y a emprender en el mundo de la psicología, que en su momento era algo atípico realmente. Bueno, esta historia creo que empieza cuando mis papás llegan a Colombia en el 93 más o menos, yo nací en el 95, llegan con mi hermano tenía 3 años cuando vinieron a Colombia y como buenos árabes, históricamente, ¿a qué se dedicaron? Al comercio. Al comercio. En Colombia y en muchos países Beautiful. latinoamericanos se dedicaron 100% al comercio, almacenes en Maicao, en Cartagena, en Barranquilla, o sea, fueron como haciendo su proceso. Obviamente al comienzo fue difícil, Claro. vinieron porque ya había un primo hermano de mi papá que ya estaba acá y fue como que "Hey, ven que aquí hay trabajo, hay plata, ven y Ajá. vamos a montar algo".
¿Qué pasa? Eso hizo que yo creciera toda mi vida. Yo honestamente no sé lo que es ver en mi familia profesionales. Por ejemplo, mi mamá y mi papá terminaron el bachillerato con un técnico comercial. En ese momento era como una línea comercial, como que te graduabas como comerciante de alguna manera. Y yo no sé lo que es ver, no sé, un ingeniero, un médico. Yo solamente sé lo que es ser comerciante, o sea, tener almacenes, vender cosas. Em, en ese sentido, cuando yo estaba en el colegio, realmente yo no sabía para qué era bueno. O sea, yo en estos días estaba pensando en mis amigos del colegio, que la verdad fuimos una promoción, wow, como que muchos han salido adelante de maneras súper brillantes y admirables. Y yo en ese momento sí lo veía como que todo el mundo sabe lo que quiere hacer, como que el que quiere ser médico tiene clarísimo que quiere ser médico, el que quiere ser ingeniero tiene clarísimo que quiere ser ingeniero, y Andrea no sabía. O sea, yo en realidad no me sentía buena para nada y no me sentía buena para nadie. Era como que yo era una estudiante promedio. A mí nunca me fue mal en el colegio, pero normal. O sea, pasaba todo normal, pero nada era como que me apasionaba mucho. En 11 grado, el día del grado, dieron premios. Entonces, la gente que se ganó el premio de química, el premio de inglés, el premio de matemática, el de física, y el último premio, salen y dicen, bueno, este premio nunca lo hemos dado y es un premio muy especial. Y este premio, es la persona que se lo va a ganar, que es solamente una, fue escogida por sus compañeros de clase. Y salen y dicen, el premio al compañerismo, a Andrea Fara. Y yo me levanto y yo recuerdo a mis amigos aplaudiendo y gritando y como que súper felices. Y fue como, wow, o sea, el premio al compañerismo, como que, qué vaina tan específica, ¿sabes? Como Sí. que yo siempre fui vista en el colegio como esta persona que ayudaba a los demás. Muy curioso que en el yearbook me pusieron como que muy probablemente ella vaya a ser o monja o modelo. Era como dos cosas súper contrarias. Pero creo que lo del monja iba muy en eso, como que en mi En la actitud actitud de ayudar. de ayudar, como, no sé, un don de servicio Don de de alguna servicio, manera, más bien. ¿sabes? Y como estaba tan perdida, no sabía qué quería hacer con mi vida, decidí estudiar psicología. Yo no decidí estudiar psicología porque yo quería ser psicóloga. Yo no decidí estudiar psicología porque me viera como hoy en día me veo. Yo decidí estudiar psicología porque yo decía, no sé qué hacer y probablemente en esta carrera yo pueda descubrirme a mí y saber qué quiero hacer. Ahora, ¿te arrepientes de esa decisión o crees que fue la mejor decisión aleatoria que tomaste? La mejor de mi vida. Yo siempre digo que yo corrí con mucha O suerte. sea, tú en ningún momento, desde que tú tomaste esa decisión aleatoria, o sea, me está recordando mucho a cuando yo decidí ser abogado para ser presidente de la República. Obviamente no lo logré, mamá, no lo logré. Y mejor Eh, que no. pero en ningún momento, desde ese punto hasta ahora, nunca tuviste como una crisis de existencial con la carrera, como yo, ¿para qué me metí en esta vaina? Nunca jamás. Nunca jamás. Ah, Mira que pero cuando yo le dije eso a es mi una, papá, eso es es una suerte, suerte, una bendición, es no sé cómo suerte, llamarla eso. con el tiempo la fui. Es que, ¿qué pasa? Yo obtenía una ganancia con estudiar psicología. Puede que yo no me viera como psicóloga, pero yo obtenía la ganancia de que en cada clase yo me entendía más. O sea, yo estaba Ok. cumpliendo mi propósito. O sea, yo estaba Pues sí. cumpliendo el objetivo que yo tenía al escoger Ah, esa pero crack. carrera. A mí eso me hubiera ocurrido esa vaina. ¿Y por qué me sentía de alguna manera respaldada? Porque yo decía, a lo mejor yo termino siendo comerciante también. Entonces, como yo vi a mis papás trabajando toda la vida sin tener una profesión, yo decía, igual esta profesión la voy a usar para mí, para entenderme a mí. Por eso nunca sentí que estaba como en el lugar equivocado. Wow. Pero yo creo que, bueno, no sé si Roberto le pasó, pero yo creo que cuando está en la universidad uno se aprende a conocer mucho. O sea, como que Claro. uno piensa que es de cierta manera cuando se gradúa del colegio y entra a la universidad y todo eso se derrumba y empieza a construir como otra persona dentro de esa persona. Totalmente. Total. No, y aparte yo te agrego algo. Por ejemplo, lo que me pasó a mí, Andrés, yo creo que lo conversé contigo en nuestras terapias de coaching, era, yo quería ser, mira cómo fue mi transición de tema. Yo quería ser ingeniero de sistemas, Sí. porque me gustaba el computador. Pero yo decía, no voy a vivir de arreglar computadores. Entonces, se me dio por el tema de que quiero ser presidente de Colombia. Quería cambiar el mundo, quería cambiar el país. Y dije, oye, pero de la política no voy a vivir. O sea, imagínate uno de pelado pensando, ¿qué tal que yo me lance y me ahogue? Claro. No, mejor entonces voy a ser abogado, que por lo menos tengo una tarjeta profesional y abogo por algo. Le pegué a la carrera que era, me apasionó, pero eso no le pasa a todo el mundo. Sí, Y no. hay un tema, que estando en derecho, me gustaba el derecho internacional y el derecho laboral. Y hoy no me dedico ni a lo uno ni a lo Ni al otro. otro. O sea, y hay un tema que a uno le pasa, y eso lo aprendí mucho en la terapia con Andrea, y es que
Todos los días tú aprendes a conocerte, el mercado te aprende a moldear y tú aprendes a entender tu propósito, Así es, ¿cierto? así es. Mira que incluso cuando yo le digo a mi papá, pues a mis papás que había tomado la decisión de estudiar psicología, pues, imagínate ese hombre que me dijo. O No, yo sea, me imagino. ¿Qué te digo? él no lo entendía, me dijo, psicólogo, tú Sí, estoy, vas eso a es pa' atender locos. locos. Está Y loco. me dijo, vas a atender locos. Y yo como que papi, o sea, por favor, no. Primer loco va a ser. Yo como, papi, por favor, no. Y fue muy bonito con el tiempo. Claro, mi papá hoy en día ve de alguna manera todo mi recorrido y es como, a mi hija es psicóloga, o sea, ya es el más, Se le hincha el pecho. sí, ya es el más orgulloso de mí. Pero en ese momento creo que eso explicaba el por qué yo obtenía una ganancia de estar estudiando psicología. Cuando yo voy por sexto semestre más o menos, yo tomo la decisión de certificarme como coach de vida y coach de educativa, como el coaching aplicado a la educación, porque yo sentía, claro que ya cuando estaba en sexto semestre yo sabía que eso era lo que yo quería hacer en mi vida, ¿verdad? O sea, ya en sexto semestre yo decía, definitivamente quiero ser psicólogo, pero yo sentía que me faltaban herramientas. Yo sentía que las clases eran, ok, teoría, 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 pero ¿cómo aplico esto? O sea, yo siempre he tenido una pregunta y eso es algo como un consejo a los emprendedores es, siempre tienes que tener la pregunta de cómo. A ti te están enseñando algo en clase, pregúntale al profesor cómo se hace eso, cómo se aplica eso que me estás diciendo, cómo lo hiciste. A mí me encanta preguntarle a la gente, ay, ¿cómo lo hiciste? Dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Sabes? Porque no es simplemente decirte la teoría de las cosas o el paso a paso de algo, o más bien, no es solamente decirte la teoría, sino también el paso a paso para llegar a eso. Entonces, para mí, las herramientas del coaching, como es una metodología que te explota mucho la creatividad, por ejemplo, yo aprendí mucho sobre un problema, por ejemplo, si yo quería trabajar creencias limitantes en un taller, yo misma podía hacer mis propias herramientas de creencias limitantes, ¿verdad? Entonces, son un montón de actividades y de herramientas que tú vas aplicando a través de la comunicación, pero incluso toda la base del coaching es las mismas corrientes de la psicología, corrientes humanistas, corrientes organizacionales, ¿verdad? Son exactamente las mismas. En la universidad, cuando yo estoy en mis prácticas, recuerdo, imagínense ustedes en las prácticas, o sea, tu primer trabajo, y Ahí estaba, sí te puede salir un loco. entonces imagínate el que era mi jefe, que era en ese momento el decano de pedagogía, me presenta con todos los profesores. Sí. Y fue como, a mí nunca se me olvida, fue como mi primer golpe profesional cuando uno de los profesores, él dice como que no, ella también hizo cosas de coaching y me estaba presentando y tal. Y el típico psicólogo, ¿no? Que me dice como que, ¿y si estudiaste psicología, para qué estudiaste coaching? Eso es un invento, como que eso de qué te sirve. A partir de eso Delante de todo el mundo, y yo como que, amigo, en eso soy una estudiante de te prácticas. quiero preguntar algo. Actualmente siento que hay un auge por la salud mental. O sea, ahora todos estamos en el mundo de la salud mental, incluso con el tema del ejercicio y la vida saludable, Sí, pero también el tema de los coaches. O sea, hoy hay una cantidad de influencers que se llaman coach sí, para ser líderes, coach para ser sí, de salud mental. Entonces Sí. hay una sobresaturación de esas personas Mm. que te dicen, vive mejor, todos los días tienes que sonreír. Entonces como que total. primero te hago dos preguntas a partir de eso. ¿Qué te diferencia a ti? Como esa oferta gigante que existe. No estoy diciendo que la oferta sea buena, sea mala, pero hay una oferta gigante que la gente se abruma de eso. Total. Y cómo, si tú fueras el usuario, cómo tú escogerías a esa persona a partir de ese coaching. Dos cosas. Así como hay una diferencia entre ser psicólogo y ser coach, esa ola de coaches de las que hablamos, la mayoría no son coaches, primero porque no están certificados, o sea, tú tienes que estudiar. Es un estudio en un nivel menor, o sea, no es una educación formal, es una educación como lo que llamamos microeducación hoy en día, ¿verdad? Pero hay ciertas certificaciones y hay escuelas que te avalan esa certificación. Yo tengo una escuela que me avaló todo el proceso, ¿no? Y conmigo entraron 60 personas y los que terminamos la certificación fuimos 6. Ay. Eso es otra cosa diferente, porque mucha gente lo usa como un proceso personal, que es súper chévere, o sea, yo le recomiendo muchas veces a la gente, si tú haces un proceso de coaching personal, va a ser un proceso muy para ti, pero para tú acompañar personas tienes que terminar como en la universidad, tienes que hacer unas prácticas, tienes que hacer ciertos trabajos y te Sí, certificas. otro viaje. Eso es lo primero que también considero que es uno de mis diferenciadores, como el hecho de haber estudiado. Yo soy súper abanderada de la educación. Hoy en día hay esta ola también de hazte rico muy fácil y muy rápido, y muchas personas y muchos jóvenes y esta nueva generación a lo mejor sienten que en la educación o que en estas profesiones tan largas de 5 años como que van a perder su tiempo.
Y eso nunca va a ser una pérdida de tiempo. Nunca va a ser una pérdida de tiempo tener la experiencia universitaria. ¿Por qué? Porque tú vas a explotar muchas habilidades blandas también que no te lo va a enseñar otra experiencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que de esta ola de coaches hay una diferencia entre ser un coach y un mentor, que esa es otro concepto, ¿verdad? El mentor es esta persona que te enseña a través de su experiencia. Por ejemplo, hay muchos emprendedores hoy en día que realmente crecieron con las uñas y que probablemente no tuvieron la capacidad económica o de tiempo, lo que sea, para poder estudiar de pronto una carrera, no sé, de finanzas, pero se volvieron tan cracks en el tema de finanzas que hoy en día hacen mentorías en finanzas, por ejemplo, y venden esos servicios, que tiene más o menos valor. Creo que al final del día el mercado es el que te da el valor, ¿sabes? Tú pudiste no haber estudiado, pero si las personas tienen un gran resultado con lo que tú haces, tiene valor. Pero creo que hay como o de pronto también es como mi forma de ser un poco como las cosas son lo que son, ¿sabes? Como es importante diferenciar esos roles, como lo que tú quieres en el mercado. Y eso en las sesiones de coaching de carrera que yo hago es súper importante. O sea, súper importante. Me he dado cuenta después de atender a muchas personas que es muy importante para el ser humano poder decir yo soy esto, ¿verdad? Y poder decirlo con contundencia. Por ejemplo, tuve uno muy recientemente que en verdad él no sabía cómo autodenominarse para el mercado, él no sabía autodenominarse, no se podía autodenominar psicólogo porque no era psicólogo, no se podía autodenominar coach porque no estaba certificado. Y haciendo toda como que revisión de qué has hecho, a partir de dónde quieres enseñar, a partir de dónde quieres acompañar a las personas, que era como en un tema muy de bienestar y espiritual, la mejor palabra era ser un mentor, porque lo que avala eso es la experiencia de vida y lo que a ti te ha funcionado, tú lo quieres enseñar a los demás. Claro. Ahora, hablemos de un tema de la transición que fue lo que a mí me llevó como paciente, cliente, llámame Cliente. como quieras, sí, como cliente tuyo Coachee. en el coach empresarial que tú haces, que es el paso que uno da de ser empleado a ser emprendedor, que es difícil. Pero yo quiero que tú nos cuentes desde lo que tú viviste, porque tú estuviste años en la Universidad del Norte, Sí, pasaste a tu marca personal, y una cosa es que tú le aconsejes, acompañes a otras personas y otra cosa es que lo hagas contigo misma, que claro. a mí me parece, por eso es que yo creí en ti. Mm, Pero yo quiero que tú nos cuentes cómo viviste esa transición y de esa transición que aprendiste que le entreguemos a nuestros espectadores. claro. Definitivamente sí fue una transición. Antes de tomar la decisión de renunciar, realmente mi idea era crecer en la universidad, ¿verdad? Y es lo primero que Ah, uno como empleado de pronto empieza a mirar, es qué oportunidad de crecimiento tengo. O sea, si hay alguien que nos está escuchando y está considerando renunciar para crecer más en el mundo del emprendimiento, eso tampoco es tan como color de rosas porque también va a haber un proceso de crecimiento en el mundo del emprendimiento. Pero si tu motivación verdaderamente es emprender, buenísimo. Pero si de pronto lo estás haciendo por huir o por alcanzar algo más rápido, creo que ahí hay que, es que sí, como que cálmate un poco y mira tu Cógela panorama. soft. Cógela suave, exacto. Porque se tiene que hacer con un plan con el que considero yo lo hice. Creo que en ese momento no era tan consciente de que lo estaba haciendo con un plan. La verdad, o sea, yo hoy en día se lo enseño a mis clientes como un plan, como que mira, lo vamos a hacer de esta manera, como tu proceso de transición de renunciar mientras que construye ciertas cosas y ahora digo cómo, pero en su momento era más como que la situación me iba llevando, ¿no? ¿Qué situación? Ver que en verdad no tenía oportunidades de crecimiento. Entonces yo en ese momento tenía un salario X, o bueno, vamos a hablar con números, que eso a la gente le gusta, tenía un salario alrededor de los 3,5 millones. Ok. Ese era mi salario. Entonces yo hacía matemáticas así como muy feliz, muy contentas en Muy mi cabeza, alegres. muy alegres en mi cabeza, y yo decía, ok, 3,5 millones, trabajo tantas horas a la semana, mi trabajo cuesta tanto la hora, pero entonces si yo renunciaría, este sería mi tope de crecimiento, pero entonces si también vendo mis herramientas, que eso Ahorita hablamos de eso. ahorita hablamos Son porque espectaculares. Yo las eso compré. tiene algo importante en la historia de ser comerciante, pero en fin, yo decía, pero hago mis sesiones de coaching y si me contratan en una empresa para dar una charla y tal, yo decía, ay, pero hay como que un techo de crecimiento más alto, o sea, Sí, claro. puedo hacer otras cosas. Pero mi primera opción era crecer ahí. O sea, esa es la historia de Andrea. Andrea no era como que "Ay, voy a renunciar para cumplir mi sueño de ser empresaria o emprendedora", porque para mí siempre fue algo simultáneo. O sea, para mí siempre fue una opción hacerlo al tiempo. Y esa es una de las primeras cosas que yo le recomiendo a una persona o que le pregunto a una persona cuando me dice quiero renunciar para emprender. Lo primero es, ¿tu trabajo te permite hacerlo al tiempo? Porque tu trabajo te da una ganancia, así sea que no te guste, te da la estabilidad de la plata que te entra y estás tranquilo.
Y yo como psicóloga clínica, en las sesiones de coaching cuido mucho eso. Tú no vas a cerrar un problema para abrir otro. O sea, no es como que, ay, qué bacano, vamos a renunciar y chévere, y hoy en día hay muchos memes y cosas de felicidades por renunciar, pero eso implica un duelo emocionalmente, eso implica una pérdida económicamente, eso implica muchas cosas. Entonces lo mejor es hacer como una transición. En mi caso, después de darme cuenta que no había oportunidades de crecimiento, analicé todo esto. Cuando yo renuncio también, pues cumplo con la suerte también de alguna manera que me dijeron como que en parte no querían que renunciara, luego yo como que no, que ya tomé la decisión, voy a renunciar, y fue como, ok, pero quédate dando clases. O sea, si quieres, quédate dando clases al menos, como que te damos unas asignaturas y quédate dando, y yo como que es maravilloso, Claro. puedo vivir el duelo dentro de la relación, o sea, me voy, pero igual tengo un pie puesto aquí y doy clases, me encanta dar clases, me hace mucha falta dar clases, y de alguna manera lo he hecho con los programas que he sacado, pero ir a una universidad es espectacular para mí, o sea, es toda una experiencia. Y esa fue mi transición, o sea, yo me quedé dando clases que, claro, el pago no era la gran cosa, no, pero era algo que de alguna manera como que me permitía vivir el duelo dentro de la relación y pues tener ahí como una tranquilidad. Y empecé a transicionar. Ya yo daba sesiones de psicoterapia, las que podía al día, o sea, como que si yo salía del trabajo a las 5:30, bueno, podía atender 2 pacientes al día. Entonces, eso también fue algo importante y algo que a mí me gusta enseñarle a la gente. En esta transición, lo mejor que tú puedes hacer si tú quieres emprender es empezar a ser muy estratégico con mostrar el trabajo que haces en tu empleo. Y yo era esa persona, o sea, yo mostraba lo que yo hacía, ¿verdad? En la universidad. En ese momento tampoco lo pensaba como que, ay, voy a mostrar lo que yo hago en la universidad porque el día de mañana voy a vender mis servicios y tal. No, era como que era muy natural. Yo mostraba lo que yo hacía porque me gustaba y estaba alineado con lo que yo hago hoy en día como independiente. Entonces, si tú estás en un empleo ahora mismo y quieres renunciar en algún momento, ¿qué le puedes sacar a ese empleo en el que estás ahora? Porque puedes sacarle en el buen sentido de la palabra que la gente, por ejemplo, si tú empiezas a usar activamente LinkedIn y en LinkedIn tú muestras lo que tú haces. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, yo montaba eventos de desarrollo profesional, yo daba sesiones de desarrollo profesional. Entonces yo mostraba todo eso sin ánimo de nada. Para mí el ánimo era en algún momento yo voy a crecer en esta empresa. Pero también eso fue creando algo que en su momento yo no sabía que existía ni cómo se llamaba, pero era mi marca personal indistintamente de que yo sea un empleado, porque lo mejor que tú puedes hacer si tú eres un empleado es empezar a construir tu marca personal desde una empresa que te respalda antes de que tú te vayas a lanzar como que al mundo No, del y hay un emprendimiento. tema, André, que lo conversé muchas veces contigo. El futuro hoy del marketing de empresas está mandado a recoger. Hoy las empresas se mueven es con la marca personal. Te De pongo el sus ejemplo, empleados. sí, te voy a poner el ejemplo de Facebook. Mark Zuckerberg entendió eso y él se reinventó su imagen personal y él ahora es el que sale hablando, él y repotenció sus redes sociales, Claro. porque es que ese tema de la red social corporativa está mandado a recoger. Y Sí. eso, yo se lo digo, lo aprendí con esta mujer y ella lo aplica en sus redes sociales. O sea, tú tienes tus redes corporativas de tu marca Sí, sí, y Andrea Fara Mansur. sí, exacto. Sí, eso era muy interesante porque obviamente la gente, ¿qué pasa con eso? Las personas empiezan a ver tú en qué eres bueno, tú de qué sabes, como que te empiezas a convertir en lo que hablábamos muchas Una veces, autoridad. una autoridad y un referente en un tema de conversación, ¿sí me explico? Sí. Y eso no tiene nada que ver con la empresa donde tú trabajas, tiene todo que ver con lo que tú sabes. Y eso es lo importante, que tú, indistintamente de que estés en un empleo o no, lo puedas potencializar mucho más. Y hay algo claro, bajo la legalidad, ¿no? Como que yo lo primero que le pregunto a alguien es, ¿tú tienes contrato de exclusividad? No, maravilloso, vamos a empezar a trabajar. No tienes por qué renunciar para hacer otra cosa. Y eso es lo que muchas personas a veces no saben. Hace poco tuve el caso de una persona que me llamó mucho la atención. El valor del salario era algo de verdad muy bajo y había un contrato de exclusividad. Y es como, ojo con eso, porque es que tampoco con ese salario tan bajo vas a poder tener la calidad de vida que tú esperas y estás sujeto a un contrato de exclusividad y muchos jóvenes eso no lo ven. Si me explico, es como también en el proceso de tú ver dónde te ubicas laboralmente, mira tú también qué te conviene. No es simplemente voy a aplicar por aplicar y voy a quedar donde me escojan, sino tú también escoge. ¿Sabes? Como que tú también tienes la capacidad de escoger en qué tipo de lugar quieres trabajar, si un lugar que te permita hacer otras cosas aparte de eso, sí que te da la libertad para crear, por ejemplo. Entonces,
sí, para mí fue una transición de poco a poco me fui saliendo, pero yo venía adelantando trabajo desde empezar a mostrar que Andrea era una psicóloga, así como hay psicólogos, yo siempre digo, así como hay psicólogos que tú sabes que son como psicólogos que hablan del amor, Andrea habla del proyecto de vida. Yo hablo del proyecto de vida y carrera. Como yo acompaño a las personas a transitar las crisis que puedan tener en algún área de su vida para reconstruir ese proyecto de vida y carrera, ojalá todos los días, y sentir que están en un lugar, pues, Yo te voy a con preguntar, sentido. tú trabajas todos los días con personas que vienen hacia ti con problemas. ¿Cómo haces el balance con eso? O sea, yo creo que nosotros que somos abogados, nosotros venimos, la gente viene a nosotros con problemas legales. Al abogado sí le dicen muchos problemas personales, pero no es como que nosotros salgamos a resolverle la familia a la persona. Pero intentamos ayudarlo con cosas más que todo externas. Pero cómo tú haces ese balance entre tú ser esa, o sea, como tú ser esa persona individual con tus emociones, con tus problemas en tu familia, como emprendedora, y escuchar a la otra persona todos los días con sus problemas como emprendedora, incluso te puede crear miedos a ti. O sea, ¿cómo haces ese balance emocional y profesional? Mira que ahora que dijiste eso de que te puede crear miedos a ti, para mí la experiencia más difícil de ser terapeuta ha sido los casos donde llegan pacientes con problemas que yo también tengo. O sea, como Entiendo. llegan con un problema y es como que, pues pucha, yo estoy viviendo exactamente eso. Tú dices, ay, yo. ¿Cómo, uy, cómo manejas esa vaina? Hay una frase célebre que yo siempre digo, consejo vendo, pero para mí no tengo. Yo puedo seguir siendo Wow. psicóloga Oye, nunca y lo el había médico, escuchado. sí, todos podemos seguir siendo, ustedes pueden seguir siendo abogados, pero también van a necesitar abogados. Porque cuando tú estás involucrado emocionalmente en el problema, es difícil encontrarte una solución a ti, ¿verdad? Tal cual. Yo lo viví. O sea, siendo abogado, no puedes ser abogado de ti mismo, Exacto, porque las emociones te las juegan feo. exacto, Así como el médico es más difícil de atender cuando él está enfermo. Me imagino que exactamente, será. No, y no se puede operar el mismo. O sea, exactamente. Pasa lo mismo con el psicólogo. Entonces yo siempre digo, consejo vendo, pero para mí no tengo. Entonces, número uno, yo tengo mi psicóloga. De hecho, yo nunca había asistido a terapia y cuando empecé la maestría, mis profesores me dijeron, ni creas que vas a empezar a atender si no tienes tú un proceso de terapia. O sea, tú tienes que ser paciente. Entonces, número uno, eso. Hay algo que pues en nuestro gremio de psicólogos clínicos, específicamente en el enfoque que yo escogí, se llaman como tutorías. Son como estos espacios colaborativos con otros profesionales donde si de pronto te ves como complicado con un caso o necesitas cierta orientación de otro, lo puedes hacer. Número tres, hablar mucho. O sea, hablar mucho, como les voy a ser muy honesta, o sea, yo no sé qué piensan algunos psicólogos o no, a mí me parece que es algo súper humano, pero hay muchas, he tenido, no muchas, algunas experiencias muy puntuales donde el paciente sale y yo me rompo a llorar. Es como, ¿sabes? Me desborda, ¿sabes? Como que a lo mejor no me desborda con él, pero eso es mucho entrenamiento. Como cuando tú has atendido y atendido y atendido personas, de alguna manera no es que te vuelvas frío ni nada, pero empiezas a entender que el problema del otro no es tu problema. Y aquí mi mamá me enseñó algo muy valioso desde chiquita. Mi mamá siempre me decía, no compres el sufrimiento ajeno. Y eso es algo que yo aplico en todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, si alguien que tú amas está pasando por un problema, a veces la respuesta natural es como que voy a ir a solucionárselo y voy a tratar de encontrarle soluciones y voy a tratar de, es como no compres el sufrimiento ajeno. También yo he aprendido desde la psicología que las personas tienen que salir de sus cosas, ¿sabes? Como que tú los acompañas y les das herramientas, pero al final del día la decisión, como que el gol lo hace el paciente, en el sentido de salir finalmente de una situación, de tomar una decisión, de cambiar algo. Entonces, hablar mucho me ha funcionado en qué sentido. Si hay algo que me está carcomiendo, obviamente dentro del secreto profesional, es como que si necesito llegar a la casa a hablarlo, lo hablo. Otra cosa es ser muy consciente. Yo me empecé a dar cuenta en un tiempo que cuando yo llegaba a la casa a atender yo no quería hablar. No, literalmente no quería hablar, como que no quería hablar con mi mamá, no quería compartir con nadie, o sea, quería encerrarme, ya estaba como sobresaturada. Me empecé a dar cuenta que yo no podía dejar que se rompiera la barrera entre lo que pasa en mi consultorio y, y la hija que tengo que llegar a ser, o la pareja que tengo que llegar a ser, o la amiga que también me merezco ser y ese tipo de cosas. Y fui muy consciente de eso, tanto hasta, primero de pronto, hacer partícipe a las personas a tu alrededor de eso, como decirles como, de pronto sí llegué cargada del trabajo,
y participarles y como comentarles eso. Estamos hablando, Robert y yo, de un podcast que le mandé ayer, que él ya había visto antes de que yo se lo mandara, Ah, el de Los hombres sí lloran, ¿sí los has visto? Ajá, El de sí, Juan sí, Pablo sí, de Rao. Juan Pablo sí, sí, Rao. sí. Y va un empresario que yo había visto porque yo sigo a su esposa berraco. hace muchísimo tiempo y él salió en Shark Tank, Álvaro González. Álvaro González, y él hablaba de algo que es como la soledad del emprendimiento. Y tú trabajas mucho con emprendedores. Y él hablaba de muchos otros temas, pero él no se daba cuenta de que él estaba viviendo esa soledad de emprender. A pesar de que él dice que su familia es emprendedora y su esposa es emprendedora. Y él decía, yo sentía esta malparidez existencial. Y disculpen la vulgaridad, pero él lo decía mucho justamente porque no sabía reconocer esa soledad del emprendimiento y que él necesitaba esas relaciones como lo mencionamos anteriormente. ¿Qué consejo, desde lo que tú conoces, porque tú eres experta en este tema, le darías a esos emprendedores que están pasando por la soledad del emprendimiento y cómo puede identificar el hecho de necesito ayuda, necesito aprender a recargarme con las personas y cómo llevar eso sin tener que sentirse débiles? Porque siento que también el emprendimiento a la gente le dicen todos los días tienes que levantarte a las 5 de la mañana y jamás te puedes sentir mal porque estás haciendo tu sueño. Entonces, ¿qué palabras de aliento le darías, qué consejos le darías y en qué momento hay que buscar ayuda? Ok. Yo creo que esta sensación de soledad que tenemos, no sé si estamos alineados con el concepto soledad de emprendimiento. Quiero que de pronto lo aterricemos un poco mejor, pero yo lo remonto desde el hecho de que esto es nuevo. O sea, como esto es nuevo entre comillas en el mundo. Por ejemplo, antes se hablaba de los comerciantes, ¿verdad? Ahora se habla de los emprendedores. No había mucha educación en finanzas personales. Tú revisas los pensum de la universidad hoy en día y tampoco la hay mucho. Entonces es como, esta soledad siento que viene no es lo mismo ir a un lugar donde tú sabes o buscar algo y tú sabes que lo vas a encontrar en cualquier parte, por ejemplo, vas a encontrar emprendedores emprendiendo en todos lados, que ir a un lugar que la gente no, como que no visita mucho. Y ahí voy con el consejo y es, a lo mejor tú vas a ir solo, por ejemplo, a un evento de emprendimiento, pero allá también hay un montón de personas que van buscando lo mismo que tú estás buscando. Y es saber cómo encontrar como esos lugares donde puedes compaginar con personas que están en lo mismo tuyo. Creo que también es súper importante entender el momento en el que uno está. Hay algo que yo noto mucho últimamente y es como, sí, esta ola de comparación, ¿no? Que nos ha lastimosamente dado las redes sociales. Entonces siento que también en la sensación de soledad puede ser porque lo que vemos es emprendedores en un nivel donde yo no estoy todavía. Y eso hace que me sienta solo porque no sé dónde buscar a las personas que están en el mismo lugar donde yo estoy. ¿Se entiende? Sí. ¿Tiene sentido? Ok. Siento que eso también alimenta mucho esa sensación de soledad. Sin embargo, algo que yo siempre he aplicado para mí misma, porque obviamente yo no puedo decir que yo no me comparo o que yo no me he sentido mal por ver a otros psicólogos creciendo en muchos aspectos, no. Pero algo que yo siempre digo, si tú estás dispuesto a compararte con la última foto de Instagram que alguien colocó, tienes que estar dispuesto a compararte con la primera que montó. O sea, escrolea lo que tengas que escrolear hasta llegar al paso número 1 de esa persona para tú saber identificar en verdad con quiénes te tienes que comparar y entonces eso te lleva a los lugares donde tienes que estar, ¿verdad? Porque si no, si todo el tiempo estás yendo donde los grandes y tú a lo mejor te sientes que todavía estás en un nivel no bajo ni nada, pero con un contexto específico, ¿verdad? Teniendo que entender unas cosas específicas, no va a ser igual. Les doy un ejemplo. Una cosa es que tú como joven emprendedor que apenas va a empezar a emprender, empiece a ir a eh, eventos de, donde te van a enseñar bases para emprender, a que tú empieces a ir a eventos donde van a ir los grandes del emprendimiento que ya están con empresas de millones de dólares. Sí, es como, yo estoy empezando una startup que no ha facturado ni un peso y me quiero ya comparar con Simón Borrero de Rappi. Hey, O por ejemplo, o con Mark Zuckerberg de Facebook. Hey, exacto. papi, la suave. O por ejemplo, si soy un emprendedor que apenas está empezando a emprender, Andrea, ¿cuáles son los lugares donde yo debería estar? Debería estar buscando por lo menos concursos de emprendimiento de jóvenes. Sí, del ecosistema y el ecosistema donde te estés moviendo, Exactamente. en No tu te digo nivel. que no vayas a los eventos de los grandes y que no te proyectes y que no, pero eso tiene que tener una dosis muy medida, porque si te envuelves mucho en eso, te vas a abrumar, te vas a comparar y te vas a estancar, ¿verdad? Entonces siento que uno tiene que entender, hay algo que yo hablo mucho con mis pacientes o mis clientes en las sesiones de coaching es, para todo hay que entender tu contexto de vida. Porque tú tienes que entender tu contexto, tus posibilidades, tus herramientas, tus recursos, las personas que te pueden apoyar. Y eso es
alineado con lo que me preguntabas de cómo lidiar con esa sensación de soledad. 3 palabras: recursos, herramientas y personas. ¿Qué recursos tienes? ¿En qué personas te puedes apoyar? ¿Y con qué Y herramientas? con qué herramientas. ¿Qué herramientas tienes a la mano que te pueden ayudar para salir adelante con lo que quieres hacer? Entendiendo que sean recursos, herramientas y personas que estén ajustados a tu contexto y que sean alcanzables, porque si no son alcanzables, te vas a joder. Claro. Es verdad que por más que tú sueñes sentarte con uno de estos grandes referentes, a lo mejor la probabilidad de poder sentarte con ellos para que ellos te den una mentoría, pues va a ser un poco más difícil, ¿cierto? Claro. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú estás, digamos, tú eres una neta emprendedora que trabaja mucho en el tema de bienestar desde el punto de vista, digamos, del coaching empresarial, del que quiere buscar trabajo, del que quiere buscar su sentido de emprendedor. Pero obviamente, para tú llegar a ese punto, tú sabes que estás cumpliendo un propósito. ¿Tú cómo encuentras el punto de conexión, el equilibrio entre el desarrollar tu propósito y hacer un modelo de negocio sostenible? O sea, ¿cómo encontrar eso? Porque muchas veces cuando uno como emprendedor está cumpliendo un propósito y se aferra mucho al propósito, a veces se te mete la terquedad de yo renuncio a muchas oportunidades de negocio, Mm. X. Yo creo que tú me cuentes tú, cumpliendo tu propósito, cómo lo alineas con el modelo de negocio. Mira que en este gremio en el que yo me muevo de los terapeutas o los coaches, eh, el hablar de modelo de negocio, por ejemplo, como un concepto ya mucho más estructurado, específico, no es tan común. Y esto también se remonta a cuando uno escucha psicología, como que cuáles son las primeras palabras que se nos vienen a la cabeza. Ah, los psicólogos ayudan a las personas. Y la palabra ayuda nunca ha estado asociada A a negocio. negocios. Exacto. La palabra ayuda nunca ha sido una palabra asociada a negocios, a ganar dinero, a tener estabilidad económica. Ha sido asociada a la capacidad que creo que es inherente en el ser humano de que si tengo con qué ayudarte, te ayudo. ¿Sí me explico? Si te puedo dar una palabra de aliento, te la doy. Entonces, lo primero, esto sí lo voy a especificar mucho a personas de mi gremio, por Sí, ejemplo, sí, sí, claro, que es son para tu gremio. terapeutas o que son coaches y que se mueven en este mundo del bienestar, donde sí que es verdad que hay un tema de ayuda, pero aquí es donde quiero diferenciar algo. No es lo mismo ayudar que apoyar. El psicólogo no ayuda. Ayudar es, Gaby, ven, ¿quieres mover esa silla de allá para allá? Yo te la cargo y te la pongo. Eso es ayudar. Ah, ¿quieres mover esa silla de allá para allá? Yo te apoyo. Ven, vamos a cargarla juntas. Sí. Y la pongo. Mm. O te So- digo cómo agarrar la silla para pasarla para allá. exacto. O te digo cómo agarrar la silla para que la pases. Luego. Entonces, primero eso es una creencia limitante que yo tuve por mucho tiempo y que tienen muchos psicólogos hoy en día que quieren emprender. Y esa es una de las preguntas que yo me hice. Volviendo un poquito a mi historia que les contaba de padres comerciantes, etcétera, que yo decía, bueno, si igual no corro con la suerte de querer ser psicóloga, voy a ser comerciante. A mí me vino una pregunta de, ajá, ¿y uno cómo puede ser emprendedor con la psicología? Si se supone que el psicólogo ayuda, ¿verdad? Entonces en ese momento es como, espérate, hacer todo un proceso de que tu trabajo primero sí vale y que al final del día, Claro. ¿por qué vale y por qué porque sí debería tener una remuneración económica? Creo que son dos motivos que he podido como aterrizar después de muchas personas que he atendido. Lo voy a decir de manera muy coloquial. Lo que no te cuesta no te duele. Esa es la verdad. Eso es verdad. Lo que a ti no te cuesta, a ti no te duele. Si a ti no te costó comprarte una blusa, tú no la vas a cuidar como las blusas que a ti te costó comprarte. O cualquier Eso es otro verdad. ejemplo. Y número dos, que el trabajo del psicólogo o de los coaches o terapeutas o como lo quieran llamar, tiene tal impacto en ese proceso de apoyar a una persona que incluso eso puede llevar, y lo veo mucho en los temas en los que yo decidí como enfocarme, puede llevar a que incluso áreas como las finanzas de una persona se vean positivamente impactadas. Claro. Ejemplo, eh, es un ejemplo general para que lo entendamos todos porque tenemos esta idea, no necesariamente una persona que está pasando por una depresión es una persona que no puede trabajar, eso es lo más falso del mundo. Pero digamos que hay casos de personas que están pasando por una depresión, que están tan afectados que hasta su área financiera se ha visto afectada. Si tú vas donde un psicólogo y llevas un proceso y logras salir de eso, ¿qué pasa? Muchas áreas de tu vida se ven positivamente impactadas, incluso la económica. A mí nunca me ha gustado venderme como una coach de carrera que te ayuda a ganar dinero. Primero porque eso no es mi responsabilidad, No. ¿verdad? Y porque yo no le enseño a la gente a ganar dinero.
yo los acompaño en el proceso de descubrir en qué quieren cumplir ese propósito de vida que tienen, si es a través de una profesión o una forma de tener una remuneración económica y una calidad de vida, pero yo no me enfoco en, vas a ganar no sé cuánto conmigo, vas a pasar de facturar tanto a tanto, como que no es mi No, responsabilidad. tu promesa de valor es tú descubrir en lo que tú eres bueno. Exacto. Pero sé que si una persona conmigo descubre en lo que es bueno, puede llegar a verse Claro. impactado positivamente en sus finanzas y por ende en su calidad de vida. Eso Mira, sí lo tengo claro. yo quiero que sigamos con el tema del negocio tuyo, que no solamente haces coaching one to one, o sea, uno a uno, como por ejemplo fue el caso conmigo, pero también haces a grupos, digamos, a Sí. grupos en empresas, o sea, a áreas específicas, pero hay un producto que a mí me tiene matado, y es el que ustedes están viendo ahí, que ahorita en las imágenes que estamos viendo vamos a detallarlo más. Y es la agenda AFM. Obviamente AFM son por las iniciales tuyas, pero Sí. quiero que nos cuentes un poco cómo se te ocurrió volver esto un producto comercial tuyo y cómo ha sido el recibimiento de tu público a esto. Ok. A lo mejor esto que voy a contar es algo que nunca he hablado, pero vale la pena porque Por estamos en un favor, espacio en seguro. exclusiva. Em, Volviendo a mi historia de padres comerciantes y demás, cuando yo estoy ya casi que terminando la universidad y tenía esta pregunta en mi cabeza, ok, voy a ser psicóloga, definitivamente no voy a ser comerciante como mis papás, pero en mis venas había sangre, o sea, mi sangre libanesa está ahí, como que yo tenía que vender algo. Sí, vas a ser comerciante. Iba a ser comerciante, o sea, como sea, con lo que sea, pero iba a De ser alguna comerciante. manera. Pero ahí empezó una pregunta que creo que hoy en día no es una pregunta tan pesada porque ya hay mucho en el mercado, pero en ese momento, o sea, otra vez entendamos el contexto. Estamos en el 2025, pero yo les estoy hablando del 2017, ¿verdad? En ese momento yo decía, ajá, pero yo quiero, sí quiero ser comerciante, o sea, al menos algo de lo que haga quiero que tenga que ver con vender, comprar y vender, por ejemplo. Pero yo decía, pero no quiero que sea zapatos como mi papá, o sea, quiero que sea algo producto de la psicología, algo que yo haga. ¿Y qué es lo primero que a uno se le viene a la cabeza? Un libro, por ejemplo. O sea, es lo más común, como que el producto en el mercado en el que yo me muevo Sí, más es un común libro, son sí. escribir un libro. Que eso va a pasar en algún momento, confío en que eso pueda llegar a pasar en algún momento, pero no era ese el momento. Entonces a mí se me mete en la cabeza que yo quería crear una herramienta que tuviera que ver con el proyecto de vida y que fuera como ese producto tangible que las personas pueden, las personas pueden usar para construir su proyecto de vida día a día. Entonces ahí digo, ok, no voy a hacer un libro en este momento, pero voy a hacer algo parecido a un libro. Y en ese momento empiezo a tirar como ideas. Ahorita con lo que les conté del coaching, como que se me hizo muy fácil como poder aterrizar mis propias actividades, como listo, voy a hacer una herramienta donde la persona pueda hacer como un 360 de todas las áreas de su vida, que tenga planes de acción, que tenga actividades para hábitos positivos, que tenga actividades para aterrizar sus sueños, sus metas, sus progresos, o sea, todo. Y lo voy a empaquetar en un producto y lo voy a vender. Y ahí empezó. En el 2021, imagínense, desde el 2017 hasta el 2021. Y ahí es donde digo que esto es algo que, primera vez de pronto que lo voy a decir, pero yo particularmente con todo lo que hago, nunca he tenido tanta resistencia como la he tenido con este producto. ¿Por qué? Y lo estoy descubriendo, ¿sabes? Como que, pero sí he tenido mucha resistencia. No, te voy a decir por qué. A lo mejor yo hoy en día no me tengo que esforzar mucho. Ay, a mí no, eso suena como, ay, no te tienes que esforzar. Pero a lo que voy es como que lo que yo me muevo de ser terapeuta o ser coach, eso no es algo que te llegue con publicidad paga, por ejemplo. A ti la gente te recomienda. Y yo siempre he dicho, sí, a mí las redes me traen muchos pacientes. Es verdad. O sea, yo les puedo decir que yo lo tengo súper medido. O sea, yo esto me lo tomo en serio. A mí me llega 45% de pacientes por redes sociales o de coaches por redes sociales y el resto me llega por el voz a voz. Pero es un trabajo de mucho voz a voz. O sea, esto se sostiene por el voz a voz. Mi labor y mis servicios se sostienen por mi voz a voz. Un producto también se sostiene con el voz a voz, pero tienes que vender muchas cantidades, ¿verdad? Para que ese voz a voz empiece como Para a, que tenga efecto. exacto. Y además de eso, el proceso, como hablamos ahorita de modelo de negocio como tal, también es diferente. Yo hay algo que siempre le enseño a mis clientes y es, tienes que entender la naturaleza de tus servicios y de tus productos. Por ejemplo, yo tengo como regla que un asistente mío no puede hacerle seguimiento a una persona que me escribió porque quiere terapia conmigo. Yo no te hago seguimiento. O sea, si tú me escribiste un día a decirme, oye, quiero tener una terapia con Andrea, dame los valores tal,
y tú me dijiste, bueno, gracias, o no me dijiste nada y no quieres agendar, Andrea Fara nunca te va a hacer seguimiento para que tú tengas terapia conmigo. Eso es mi regla. Porque la naturaleza de ese servicio es que no hay terapia que funcione si no hay esa motivación intrínseca de la persona en tener terapia. Y de buscar ayuda. Con esto es diferente, con esto yo sí puedo hacer seguimiento, puedo activar pautas publicitarias, puedo o debo hacer un montón de videos para mostrar el producto, mi propia relación con el producto, etc. Y a pesar de que ya llevo 3 ediciones del producto y que sí ha tenido una acogida, ha implicado de alguna manera ciertas, sí, como que esto implica ciertas funciones que yo en mi día a día de psicóloga, de coach, no tengo que poner en práctica, como por ejemplo mostrarlo en redes sociales. A mí eso me cuesta full todavía. Sí. Me cuesta demasiado. O sea, yo sé que no parece, y no porque yo sea la más constante en redes, pero, pero sí a mí me cuesta mucho todavía como que esto de te muestro mi producto y te hablo repetitivamente de esto y demás, ¿sabes? Como que me ha generado mucha resistencia. Y luego llegan días como el de ayer, que una persona en Instagram publicó que ya había terminado de usar el diario, que fue la tercera edición que saqué, que es un diario, y escribía un mensaje súper bonito como de cómo eso le ayudó a nivel de escritura terapéutica para poder aterrizar muchos proyectos que ella tenía y demás. Y fue como, Andrea, síguelo mostrando, como que no importa, ¿sabes? Y ciertas experiencias que a los emprendedores nos pasan. Por ejemplo, recuerdo una vez llegar a un congreso de psicoterapia y estaba un montón de personas, psicólogos del gremio, ¿no? Que yo conocía. Y recuerdo haber llegado y que uno de ellos me dijo delante de todo el mundo ay, Andrea, todos los días me sale tu publicidad de la herramienta. Y yo como que no supe cómo tomarlo, ya como que fue como, no sé, fue como choqueante, porque de pronto fue en un tono como burlón, que eso a veces pasa mucho en tu proceso de emprender, ¿sabes? Pero Pero te voy a decir algo. Si solo pudieras dejarle una semilla a quien hoy quiere emprender, que son la mayoría de la gente que está viendo este podcast, pero está llena de dudas, ¿qué es lo que más te traen a ti? ¿Cuál sería esa semilla, André? muy cliché si digo lo de hay algo de ti que el mundo necesita, Para nada. pero esa es la semilla. Y ahorita les decía al comienzo que no, ojo con que esa frase no quiere decir que está ese producto y ese servicio que tú quieres crear que la gente necesita. No. A mí me llama mucho la atención que cuando yo le pregunto a una persona cuál es tu diferenciador, nunca nadie se atreve a decir yo soy el diferenciador. Y esa es la verdad. En un mercado tan saturado, en un mercado donde ya el robot hace lo que tú haces 1000 veces mejor que tú, ¿cuál es tu diferenciador? El diferenciador eres tú, es tu esencia, es tu personalidad, es cómo tú atiendes a la gente, es cómo tú les vas a entregar ese producto y ese servicio, el que sea que tú escojas. No es necesariamente ese servicio y ese producto. Y muchas veces es paradójico, pero muchas veces lo que nos frena en esa constancia no es ni siquiera el servicio o el producto, somos nosotros mismos, nuestras propias inseguridades, el de pronto no conocernos, el tener miedo de lo que piensen, de lo que digan. Entonces creo que al final del día eso de hay algo de ti que el mundo necesita, no importa si tiene que ver con que vas a ser psicólogo, médico, ingeniero, zapatero, bailarín, cantante, no tiene nada que ver con cómo tú empaquetes lo que le quieres entregar al mundo, tiene todo que ver con quién eres tú en esencia. Y yo sí soy fiel creyente que em, hay personas que al final del día siempre les va a ir bien indistintamente de cómo quieran ganarse la vida, porque hay algo en su esencia que los va a llevar siempre a ser reconocidos por el mundo que los rodea. Y creo que es eso. Creo que al final del día no es solamente prepararte y llenarte de conocimientos y saber cómo hacer las cosas y vender y facturar. Creo que no se tiene que perder lo que tú eres como persona, que eso obviamente te va a diferenciar en un mercado donde todas las personas hacen lo mismo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas están frenadas, muchas personas probablemente que nos estén escuchando quieren emprender y no lo hacen porque simplemente cuando se meten a internet ven que hay un montón de personas haciendo lo mismo que ustedes. Pero la verdad es que no importa que haya millones de personas haciendo lo mismo que tú quieres hacer, porque el hecho de que tú lo hagas ya lo va a hacer totalmente diferente. Tu voz, tu tono, tu forma de ser es algo que las personas nunca van a poder cambiar. Nunca. Eso sí es verdad. Y ya para cerrar totalmente, yo quisiera dejarle a las personas tus redes sociales, cómo te encontramos en Instagram, en LinkedIn, cómo compramos la agenda, cómo compramos el diario, y de todas tus redes sociales para que te podamos encontrar y si incluso quieres agendar una cita contigo, cómo es el proceso. Bueno, en @Andrea Fara Mansur, ahí pueden llegar a todo, a mi página web, a Ahí lo mi vamos a poner acá. LinkedIn, a la herramienta, a las terapias, a absolutamente todo. O en www.andreafara.com.
ahí pueden llegar a Farah es absolutamente F-A-R-A-H, para que Sí. sepas. No Farah así normal. Así como los deditos. Sí. Pero bueno, entonces, André, mil gracias, de verdad. Esta es tu casa. Esta es mi casa, pero también es tu casa. Gracias. Y espero que te podamos volver a invitar cuando haya avanzado mucho más este podcast para que veas este bebecito tuyo. Mira, como el bebecito que está ahí detrás de cámaras. ¡Ay, qué hermoso! Deberías traerme al bebecito para que lo vean. Hablemos de más temas de emprendimiento, no solamente de tu experiencia, sino de lo que le podemos aportar a tantas personas que están viendo acá. Mira, así empiezan los bebés, como el podcast. Ay, Mírenlo acá, mírenlo acá. Di- mírale esos Mira, ojones. mira, mira, mira. ¿Te ve acá? Hola, gordo. Mira, Ay, qué este es hermoso. el Hola. primer podcast que sale este año. Entonces, bueno, hasta luego a todos. Y nos vemos el próximo jueves en el siguiente capítulo de Negocios Inteligentes. Chao. Chao.